La habilidad que puede cambiar tu vida y que nadie te enseña. Vender, chicos, es lo mejor que existe en el mundo. No os voy a mentir. Es la mayor habilidad que existe en este planeta Tierra. Y es una habilidad que puede aprender absolutamente cualquier ser humano. Y simplemente con el hecho de aprenderla, ya ese ser humano no va a pasar hambre el resto de su vida. Y además no va a pasar hambre no de comer, sino en cualquier área de su vida. Una persona que sabe vender es una persona que puede desempeñarse perfectamente en absolutamente cualquier empleo, sobre todo los que estén de cara al público. Es una persona que va a entrar a cualquier negocio, es una persona que va a hacerse con cualquier grupo de amigos, es una persona que va a conseguir pareja mucho más rápido, es una persona que va a conectar mucho mejor con los miembros de la familia, es una persona que va a encontrar la forma de llevar su propósito a todo ser humano y va a hacer de este una venta constante. Vender, de verdad que si a día de hoy no sabes vender, es lo primero que tienes que hacer. Lo primero, porque vender, como te he dicho, es lo mejor del mundo. Pero atento, vender puede ser lo mejor del mundo o puede ser lo peor del mundo. Y dirás, Marc, ¿cómo pueden existir polos tan opuestos? Y acaba de decir que es lo mejor, ¿cómo va a ser lo peor? Vender es lo mejor del mundo si se hace de forma natural. Vender es lo mejor del mundo si le vendes a esa persona que necesita tu servicio o producto. Vender es lo mejor del mundo si le vendes a una persona que tiene un problema que tu producto o servicio soluciona. O que esa persona quiere transformarse en una mejor versión de ella misma y entonces tu producto o servicio hace que esa transformación suceda. Cuando eso ocurre de forma natural, en ese cliente ideal, vender es lo mejor que existe en el mundo porque tú tienes la solución del problema que otro ser humano tiene. Y ya simplemente con eso se hace la venta directa. Luego ya hay varios tipos de ventas, ventas frías, ventas templadas, ventas calientes, no me voy a meter ahí ahora mismo, pero vender de forma natural es la mejor habilidad y el mejor aprendizaje del planeta Tierra. Ahora, ¿cuándo es el peor? ¿Cuándo es la polaridad opuesta de vender? Cuando no le estás vendiendo a una persona que necesita tu producto o servicio. Cuando estás haciendo una venta forzosa, cuando te da igual el ser humano que se plante delante, que tú lo que buscas es egoístamente vender ese producto o servicio, independientemente de los resultados que vaya a obtener esa persona. Ese tipo de vendedores lo que hace es convertir la venta en el peor servicio del mundo, porque lo que está buscando es la retribución económica, el retorno económico por parte de otra persona, cuando a lo mejor no está preparada para que le vendas ese servicio o producto. A lo mejor no le interesa, a lo mejor no le transforma, a lo mejor no le soluciona el problema porque no tiene el problema que tu producto o servicio soluciona. Y ahí es cuando se convierte lo peor. De hecho, cuando aprendes a vender, lo primero que te tienes que grabar a fuego en la cabeza es que no todo el mundo va a ser tu cliente ideal. No todo el mundo va a querer comprar tu producto o tu servicio. Y esto es la base de todo. Ya sabes que vender tiene que salir de forma natural y que vender no tiene que ser obligar a otra persona porque no todo el mundo es tu cliente. Pero si a mí me preguntaran, Marc, pero no se aprende a vender, nada más sales del colegio, nada más sales del bachillerato, ni siquiera nada más sales de la universidad. Pero bueno, vamos a poner el colegio porque son como unos estudios más cercanos al voy a empezar un trabajo laboral. Esos tengo 18 años. Entonces, si me preguntaran cómo empezaría yo a vender, lo primero que le diría es, cuando tú no eres nadie, porque no te pueden comprar nada, no sabes hacer ningún servicio, porque no lo has dado nunca, y no sabes vender ningún producto porque nunca has creado ningún producto. Entonces, lo primero que le diría a la persona que me hiciera esa pregunta sería, vende cosas de otros. Por ahí es por donde empezaría. Yo empecé así. Yo a los 16 años, como no podía vender nada mío propio, ni siquiera hacía pulseritas, lo primero que hacía era vender el servicio a otros. Lo primero que hice fue meterme en una pizzería a raíz de un amigo mío y me puso a vender pizzas. Me puse tanto a venderlas ahí en la propia pizzería como a repartir pizzas con la moto. Había una pizzería muy famosa en las urbanizaciones donde yo vivía y esa pizzería tenía mucha clientela. Entonces yo dije, vale, perfecto, esa pizzería tiene mucha clientela, no puede dar abasto con todas las pizzas, ¿qué tal si creamos un servicio a domicilio? ¿Qué tal si yo me pongo ahí? Y es como empecé. Empecé a vender un producto de otra persona. Y así empecé a ganar dinero. Y sobre todo hay que entender que la vida es una escuela.
Y esa escuela no es más que un proceso de entrenamiento. La vida te va a ir poniendo lecciones delante y tú esas lecciones, conforme vayas aprendiendo cada una de ellas, vas a ir pasándolas y ya no volverán a aparecer en tu vida. Ahora, cuando tú no has aprendido una lección, ¿qué pasa? Pues exactamente lo mismo que en el colegio. Cuando no aprendes algo, tienes que volver a repetir la tarea, volver a repetir esa clase. Entonces la vida se te va repitiendo constantemente la misma lección hasta que la llegues a aprender. Entonces, toda esta fase de entregar pizzas o toda esta fase de vender productos o servicios de otro es el propio campo de entrenamiento. He puesto la forma de la pizzería porque estaba vendiendo un producto que es muy tocable, ¿vale? Pero también empecé a vender servicios de otro. Yo empecé como entrenador de gimnastas en extraescolares, allá cuando tendría 20 años, y lo que estaba ofreciendo es con la marca de una empresa más grande de lo que yo era en ese momento, pues era un entrenador más o un monitor más dentro del grupo de monitores. Entonces yo estaba ofreciendo el servicio de voy a entrenarte a tu hijo y a enseñarle ciertas habilidades como fuerza, flexibilidad, salto, velocidad de giro, acrobacias, coreografías o todo eso dentro de una coreografía, y yo simplemente era un peón que estaba ofreciendo un servicio dentro de una empresa que se encargaba de dar ese servicio, ¿vale? Yo vendía el servicio de otra empresa. Entonces, cuando aprendes ya a hacer todo esto y vives ese proceso de entrenamiento, hay gente que se queda constantemente en esa rueda de la rata, dando vueltas, viviendo toda su vida esa fase de entrenamiento, que es la fase de peón. Es decir, aprenden a vender, pero se quedan vendiendo otra vez el producto de la misma empresa. Se quedan siempre en la misma pizzería, se quedan siempre en el mismo gimnasio o centro de extraescolares, se quedan siempre en ese lugar y se piensan que eso es la vida. Y ya está, y ahí ha acabado. Y la verdad que muy lejos de la realidad de eso. Por eso gente que está toda la vida de empleado no ha entendido cómo funciona el juego. Los que han entendido cómo funciona el juego son los directores, los jefes, los CEOs, los fundadores de ese empleado. Y no lo quieren dejar salir de ahí. Pero bueno, o no se lo muestran el camino, porque este camino realmente no lo muestran en la escuela, ni en la universidad, ni nada. Te forman muy bien para que seas el mejor empleado, pero no te dicen cómo formar una empresa, y es donde se caga todo. Pero eso ya lo dejo para otro episodio del podcast. Ahora la cosa está en, una vez has sido entrenado para esa persona que es buscadora, es exploradora, quiere llegar más lejos habiendo aprendido ya estas habilidades y diciendo, vale, yo ya me muevo muy bien aquí, yo ya me gestiono muy bien aquí, yo ya he comprobado y corroborado que el servicio que estoy dando, bien sea la extraescolar que yo estaba, o el producto que estoy vendiendo, bien sea la pizzería que yo estaba, funciona. Y además me he convertido en muy bueno. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo de entrenamiento. Meses, 1 año, 2 años, 5 años, los que hagan falta para que tú realmente veas que vales la pena como vendedor de ese servicio o ese producto. Es cuando te empiezas a volver un maestro. Pero todo esto sucede en el proceso de entrenamiento. Una vez ya has visto ese entrenamiento y ya te has dado cuenta de, vale, yo aquí ya soy un máquina. Yo aquí ya me he vuelto muy bueno, me he vuelto un experto, ya he desarrollado en este área de conocimiento, de sabiduría, de expertise, de esta experiencia que va a hacer que yo pueda lanzarme por mi cuenta a otra cosa sin necesidad del respaldo de una pizzería, un club o cualquier negocio, emprendimiento, lo que sea. Ya puedes salir por tu cuenta, ahí es cuando empieza lo mejor de todo, que es vender cosas tuyas. Y cuando vendes cosas tuyas, bien sea un producto nuevo como tu propia pizzería, por ejemplo, o lo que sea, o pulseritas, me da igual, o servicios tuyos de que tú has aprendido una habilidad, bien sea como entrenador, como lo aprendí yo, o como camarero puede ser, o como pizzero puede ser, o sea, cocinero, o como fisio, absolutamente lo que sea. Si la cosa está en que si tú a día de hoy estás en un empleo, quiere decir que estás en ese entrenamiento. Si llevas mucho tiempo en el empleo, llevas mucho tiempo de entrenamiento. Deberías ser ya bueno para empezar a hacer tú tus cosas, ¿no? Si llevas poco tiempo, pues a lo mejor necesitas más experiencia para poder desarrollar ese campo de expertise. Pero vamos a poner la situación de que tú ya has sido entrenado el suficiente tiempo como para decir, esto lo puedo dar el servicio yo solo, sin tener que darle una parte de mi beneficio a la empresa para la que trabajo y una parte de mi beneficio para mí. Y otra parte de tu beneficio a Hacienda, que aquí en España Hacienda es maravillosa, el 50% se te va. Entonces, una vez tú ya te has vuelto bueno en lo tuyo, ahí es cuando ya dices, voy a vender mi producto, voy a vender mi servicio. Y ahí ocurre una cosa maravillosa de la que no te habías dado cuenta antes. Y es que cuando tu producto o tu servicio lo das tú de forma personal sin respaldarte por una empresa detrás,
¿Sabes lo que sucede? Que aumenta el valor. Aumenta muchísimo el valor. Un valor que la empresa nunca te había dado porque te estaba pagando en función del puesto de trabajo que estabas desempeñando, una vez sales de ese puesto de trabajo y te pones a dar el servicio por tu cuenta, con tu nombre y tus apellidos, de repente aumenta muchísimo, muchísimo, muchísimo el valor. ¿Y qué le sigue al valor? El precio. Cuanto más valor puedes dar, más precio puedes cobrar, porque hay que entender desde ya que el precio lo marca el valor que eres capaz de dar. Y ahí ya es cuando explota todo. Ahí en mi vida fue cuando explotó todo. En el momento en el que yo entendí que vender cosas mías iba a aumentar el valor, encima las podía cobrar a más, ahí es cuando dije, vale, acabo de entender cómo funciona el juego de la vida. Acabo de entenderlo todo. Vamos a empezar a probarlo. Pero como yo tenía miedo en esa época, decía, vale, pero espérate, yo ahora tengo una estabilidad económica. Yo ahora estoy dando un servicio para una empresa. Yo ahí ya había acabado de vender pizzas, ¿vale? Ahí ya estaba solo como entrenador. Entonces decía, vale, yo estoy dando un servicio para una empresa. Si me salgo de aquí, me caigo. Porque ya sabéis lo que pasa en las empresas, ¿no? Te pagan lo suficiente como para que puedas sostenerte más o menos y tener un par de caprichos, pero no para tener la libertad total, para que tengas que volver al mes siguiente y volver a cobrar otra vez. Y así te mantienen en ese limbo de estás de esclavo, pero nunca sales de ahí, ¿vale? Y bueno, y por eso tienes sábados y domingos libres, Pascuas, diciembres, veranos, para que no mueras del autoasco, porque como trabajaras todos los días de verdad, ibas a salir de ahí rapidito. Esto ya lo hablaremos en otro episodio, ¿vale? El por qué existen las vacaciones, para que no salgas del empleo. Ya hablaremos de esto en otro episodio. Pero bueno, como te decía, una vez entendí que el servicio que daba yo era de mucho más valor que lo que yo estaba siendo recompensado por ello en la empresa, porque estaba siendo recompensado por un puesto de trabajo que yo estaba ocupando y no por el servicio y valor que estaba dando. Claro, tú piensas que cuanto más vas pasando los meses y los años en esa empresa, tu nivel de conocimiento y experiencia va aumentando, pero tu sueldo no, porque estás desempeñando el mismo puesto de trabajo. Entonces ahí es cuando dices, vale, ya he acumulado suficiente, voy a salir, pero claro, no puedo salir porque si no me caigo ahora mismo, porque la empresa me sostiene, ¿vale? Pues a la vez que tú estás dándole horas por tiempo, es decir, estás alquilando tiempo de tu vida por una recompensa a final de mes para poder sostenerte, en el resto de tus horas de tiempo empiezas a crear ese emprendimiento. ¿Vale? Yo lo que hacía, era entrenador en ese momento, daba clases regulares de forma presencial y lo que empecé a hacer fue, vale, pues voy a dar clases particulares en mis horas extras que no estoy haciendo nada de entrenamiento ni de clases regulares. Empezaba a ofrecer ya mi propio servicio y ahí ya las empezaba a cobrar a lo que el centro decía en ese momento, hasta que me empecé a salir de ahí y ya las cobraba al precio que me daba la gana. Pero lo primero que tienes que entender es que tienes que volverte primero un experto en ello. De nada sirve que vendas un producto y un servicio buscando la venta constantemente. Tú no tienes que ir buscando a los clientes a quién venderle, porque estás empezando justo al revés. Esto que acabo de decir es crucial y creo que voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar esto, ¿vale? Si tú has creado un producto o tienes un servicio y estás constantemente buscando a quién venderle, lo estás haciendo mal. Estás haciendo totalmente al revés. Porque lo primero que tienes que hacer, y coge boli y papel y apunta, es empezar a ayudar a las personas de forma gratuita. O si lo haces de forma online, como lo hago yo a día de hoy, con contenido gratuito. O sea, lo primerísimo es ayudar a las personas con todo el conocimiento y experiencia que has adquirido a lo largo de los años, para que esas personas, al ver que están siendo ayudadas sin ningún cobro, empiezan a coger confianza en ti y empiezan a decir, ostras, si Marc me está ayudando de forma totalmente desinteresada y gratuita, si a mí me empieza a interesar, o sea, a mí no, a la persona que me está viendo, le empieza a interesar mi producto o servicio, entonces esas personas empezarán a escribirme y a decirme, oye Marc, mira, llevas muchísimo tiempo ayudándome, que muchísimo tiempo puede ser una semana o pueden ser 3 años. La cosa está en que, como hay tantos clientes, como hay tantos seres humanos en el mundo, primero vas a coger a los que te cojan a la semana y después a los que lleves 3 años. Ten claro que te va a ver gente durante años que no te va a comprar y a los años te va a decir, oye, mira, que llevo viéndote muchos años y que ahora sí que quiero. A mí eso me ha pasado así de veces. Así de veces. Personas que me dicen, llevo viéndote 1 año, o 2 años, o 3 años, o incluso 5 años,
y por situaciones de la vida o porque no he tenido dinero o porque me pillaba fuera de España, no te he contactado, pero llevo queriendo tanto tiempo que ahora sí que quiero. Y ahí es cuando haces la venta de ese momento. ¿Vale? Pero bueno, la cosa está en que tienes que ayudar a las personas de forma gratuita y totalmente desinteresada para que después sientan que el servicio que tú estás dando les va a ayudar. Porque piensa que las personas te están viendo, sobre todo, para que ellas se transformen con algo del conocimiento que tú estás aportándoles. Y también al mismo tiempo te están conociendo. Ven cómo hablas, ven cómo te comunicas, ven qué mensaje estás dando, ven qué producto o servicios estás ofreciendo, ven cómo de experto eres vendiendo ese producto, si conoces tu producto de verdad, si les puede ayudar, si tienes esa capacidad de personalizar el proceso para que esa persona se sienta ayudada de una forma más personal, porque cada persona tiene un caso y una vida personal. Entonces, todo eso empieza a pasar. Pero como te he dicho, primero hazlo de forma gratuita y totalmente desinteresada. Y luego, las personas a las que has ayudado de esa forma gratuita y quieran ir un paso más allá, te escribirán. Por lo tanto, y aquí viene el primer paso, coge boli y papel. El mundo a día de hoy no se mueve por empresas. Eso era en el pasado. En el pasado la gente compraba directamente a empresas. Hoy las personas, los seres humanos, conectamos con otras personas directamente, sin pasar por la empresa. Ahora las caras de las empresas, y lo habrás visto mucho por YouTube, lo habrás visto mucho por las redes sociales en general, son personas. Y si esa persona te cae bien, hay muchas más probabilidades de que te compre que la persona, o de que le vendas, que la persona que te cae mal. Y además, como vivimos en un mundo que nos han enseñado a que todo sea dual en vez de unidad, pues va a polarizar todo. Este me cae bien, le compro, este me cae mal, no le compro. Entonces, pero ya no me voy a salir de ahí. Compran a personas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es crearte una marca personal. Y esto, quien lo entienda, la vida que le espera es maravillosa. O sea, la marca personal es increíble. Yo a mí lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy, lo que me ha hecho ser libre en todas las áreas de mi vida, es la marca personal. Y la marca personal, lo bueno que tiene es que no es más que quién eres. No tienes que aprender nada de marca personal. Hay un montón de cursos por ahí que te dicen, marca personal, no sé qué. Yo en mi propia formación de negocios tengo un bloque entero que es de marca personal para enseñarte qué es lo que es la marca personal y cómo saber transmitir tu marca personal, tu historia, el storytelling que lleva detrás, etc., a el posible cliente o la posible audiencia que te va a ver para poder hacerlo de la forma más perfecta posible, más rápida posible. Recuerda que el éxito no es más que hacer lo mismo que hace todo el mundo, pero mucho más rápido. El éxito ama la velocidad. Entonces, si yo te digo, marca personal es ser tú, y tú eres tú, pero no estás siendo el tú que necesita tu producto o servicio, entonces no sirve de nada. Por eso yo en la formación voy directo y al grano con marca personal es esto, empieza a hacer esto de esta forma tan auténtica que tú eres, pero siempre con estos pilares. Pero bueno, eso lo trato dentro de la formación. La cosa es que la marca personal ha sido, es y de momento será lo que hace que esos productos o servicios lleguen a tantas personas, conecten con tantas personas y esas personas al conectar contigo seas tú no su única opción, pero sí su mejor opción a un nivel que no te lo puedes ni imaginar. Y te lo voy a contar directamente con mi propia historia, ¿vale? No voy a partir ni siquiera desde la pizzería, ¿vale? Porque ahí entré por un amigo y empecé a trabajar antes de que los propios jefes me conocieran. ¿Por qué? Porque no buscaban una marca personal. Buscaban a un peón, buscaban a un empleado, buscaban a un trabajador, buscaban a alguien que repartiera las pizzas o vendiera las pizzas ahí en esa pizzería. Ahora bien, en esta época ya las cosas no funcionan así. Ya no buscan números como personas, ya buscan personas propias. No números, personas propias. Entonces, ¿qué pasa con la marca personal? Que en el momento en el que entiendes el funcionamiento de ella, que es lo que te he dicho que explico en la formación de negocios que tengo, ahí es cuando puede dar un salto cuántico tu vida a nivel de ingresos. Ya no hablo ni de satisfacción personal, realización, que evidentemente sí, o sea, no hay nada mejor que ser tú mismo. No hay absolutamente nada mejor que poder decir, me levanto, me siento y lo hago de mi forma, ¿vale? No hay nada mejor. Pero bueno, quitando eso,
La marca personal se transforma en ingresos constantes, recurrentes y de forma absurda. Absurda. Mirad, como os he dicho, yo empecé quitando la pizzería como entrenador. Empecé en esa fase de entrenamiento de empleado a formarme, a nutrirme de los que yo consideraba en ese momento que eran los mejores, pero no porque lo fueran, sino porque no había nadie más delante de mí. Entonces, era delante de mí, ¿quién tengo? A toda esta gente, vale, ¿quiénes son los mejores de los que tengo alrededor? ¿Estos? Pues a este voy, venga. Y me juntaba a ellos y empezaba a aprender cómo hacían todo el entrenamiento de fuerza, de flexibilidad, de saltos, de velocidad de giro, de explosividad, de acrobacias, de coreografías, de pinos, porque yo entrenaba gimnastas en aquel momento, de todo eso y decía, vale, ya lo tengo claro. Ahora voy a aplicarlo yo, todo el conocimiento aprendido, con los gimnastas que yo entreno en mis propias clases regulares. Lo iba aplicando, prueba, ensayo y error, y mientras yo iba enseñando a esos gimnastas a ser gimnastas, yo iba aprendiendo yo a ser entrenador en ese momento. Y esa fase es súper bonita porque no te das cuenta de nada de esto que estoy diciendo, pero lo estás viviendo. Y si tú a día de hoy te encuentras en esa fase, date cuenta de lo que estás haciendo. Tú les enseñas a ellos a ser gimnastas o deportistas si practican otro deporte, o alumnos si das matemáticas o lo que sea. O sea, tú les enseñas a tus trabajadores o a tus clientes a cómo transformarse para ser mejores, pero al mismo tiempo tú te vas entrenando para ser un mejor transformador de personas. Y eso es maravilloso. Y si vendes un producto, lo mismo. Vendes un producto a personas y ese producto cada vez lo vas transformando más con la experiencia para que la ayuda sea más directa, mejor, en más tiempo, o sea, en menos tiempo, más rápido, ¿vale? O sea, todo eso se va transformando. Entonces, esa marca personal dices, vale, ya tengo esto de aquí. Ahora que ya sé todo esto, ahora voy a ponerle la marca, es decir, mi forma de hacer las cosas. Y ahora con las redes sociales, que son pura audiencia viéndote constantemente, al principio empieza en chiquitito, pero sobre todo lo más importante es que empieces siendo tú, que empieces siendo auténtico. ¿Qué redes sociales son las que están a día de hoy? YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Vale, ¿para qué sirve cada cosa? YouTube, largo formato, pero también tiene Shorts, Instagram más lifestyle, pero también tiene Reels, TikTok, puro machaque de publicidad de corto formato, Facebook, algo más grupal. O sea, vale, ya tienes todas las plataformas. Ahí dices, vale, tengo todas las plataformas, tengo el conocimiento, he aprendido la marca personal, he aprendido a ser yo, ahora voy a comunicarle al mundo quién soy y lo que hago. Muy importante, quién soy y lo que hago. Y ahí empecé yo a comunicarle a todo el mundo lo que hacía y quién era, y esto es como una bola de nieve. Esto es como la tabla del éxito, que empieza súper plana y de repente ¡pum! Tortazo. ¿Vale? Porque vas acumulando muchas victorias, vas acumulando testimonios, casos de éxito, prueba social. Y te voy a decir una cosa, y esto que te voy a decir te va a salvar muchísimo. Porque yo cuando empecé dije, claro, pero yo estoy empezando ahora mismo. Yo no tengo ningún testimonio de nadie porque no he empezado a entrenar a nadie. Yo no tengo ningún caso de éxito porque no he tenido éxito con nadie. O sea, yo en el momento en el que empecé, estaba empezando. No tienes a nadie. Partes de cero. O sea, todos los millonarios algún día fueron pobres. Empezaron de cero en algún momento, ¿no? Aunque tuvieran unos padres que desvolcaran toda la cartera. Pero empiezas de cero. Entonces ahí pasan dos cosas. Yo cuando empecé a formar gimnastas y esos gimnastas eran mi propia prueba social de, vale, yo he empezado haciendo esto, he conseguido esto con estas personas. Pero al mismo tiempo me di cuenta de una cosa, y era que no me hacía falta prueba social, no me hacían falta testimonios y no me hacían falta casos de éxito, porque yo mismo era la propia prueba social, yo mismo era el propio testimonio, yo mismo era el propio caso de éxito, porque yo ya sabía hacer muchísimas cosas yo mismo, sin enseñárselas a nadie más. Y ya simplemente la gente con ver de, ostras, este tío está fuerte, entrena, ostras, este tío es flexible, ostras, este tío salta, ostras, este tío hace acrobacia. Entonces, claro, yo era mi propia prueba social. Tú a día de hoy, si tienes un conocimiento, una sabiduría, un área de experiencia, eres tu propia prueba social. La gente te va a ver y vas a ser un referente, vas a ser un ejemplo a seguir para ellos. Vas a ser alguien que van a decir, esta persona sabe lo que dice, que sabe, y puede enseñar lo que dice, que puede enseñar, porque él es el primero que está mostrándolo. Eso es maravilloso. Porque ya no buscas a nadie, ya eres tú la propia prueba.
Independientemente, siempre van a hacer más fuerza las pruebas de otras personas, es decir, las transformaciones que tú has producido en otras personas con ese servicio o ese producto que tienes, más que la tuya propia. Sobre todo porque puedes caer en una espiral de ego, de soy el mejor, pero no ayudo a nadie a ser el mejor. ¿Me explico? Entonces, es importante que sepas diferenciar en esto. Yo juego con las dos bandas. Yo sé hacer mucho de esto y he transformado a muchas de estas personas. Todo esto con una buena marca personal, un plan de acción, una buena estructuración dentro de la formación de negocios que tengo, pues ahí lo metí directo de lleno y eso explotó. Y ahí fue cuando pasé de hacer 300 míseros euros al mes, de repente empezaba a hacer 20.000 al día. Al día. O sea, era una locura. Era una locura. Y todo por la marca personal. La marca personal es maravillosa. Y la marca personal tiene que tener un factor fundamental, que es la venta. Es vender. Claro, yo en todo ese proceso de entrenamiento, yo aprendí muchísimo a vender. Muchísimo. Porque vi que era una de las habilidades más importantes. Porque de nada sirve que sepas hacer algo o enseñar algo si no sabes comunicarle a la otra persona que sabes hacerlo. Entonces me empecé a dar cuenta que la habilidad de vender era muchísimo más valiosa incluso que el conocimiento que tenías para producir la transformación en la otra persona. Esto acabo de decir, sé que es una locura, sé que te va a explotar la cabeza, pero de nada sirve que tengas el mejor producto si no sabes venderlo. En cambio, si tienes un producto de mierda, pero sabes venderlo genial, vas a triunfar en la vida siempre. Entonces ya no depende de tu producto, tu servicio, lo bonito que sea y lo mucho que ayude, sino la capacidad que tú tengas de poder vender ese producto y hacerles llegar al mayor número de personas que tú les puedes ayudar, que tú les puedes producir una transformación, unos resultados que les puedes cambiar quiénes son y ese cambio es lo que están buscando esas personas y entonces se produce la venta. Por lo tanto, vender es maravilloso, maravilloso y es la habilidad fundamental. De hecho, te he preparado aquí, que lo tengo aquí delante, unas bases, nada, son 5 puntos de venta para que desde hoy empieces ya a tomar acción con todo esto que te he dicho, porque te va a cambiar la vida por completo. Y además, estos puntos que he puesto, te los voy a poner desde mi propia experiencia personal, es decir, tiene el doble de valor o infinitamente más valor, como te he dicho antes. Y al valor, evidentemente, le sigue el precio, solo que aquí el contenido es totalmente gratis. O sea que te vas a llevar gratis el paso a paso que tienes que hacer para que empiecen a multiplicarse tus ingresos por 1.000 millones de miles. Podrías utilizar esto también para hacer amigos, para tener pareja, para llevarte bien con tu familia, pero aquí lo vamos a enfocar todo a ingresos, ya que estamos produciendo la venta. ¿Vale? El primer punto de base de venta es la comunicación. O sea, el 80% de la venta es cómo dices las cosas. Yo de esto me di cuenta probando muchísimo cuando venían a hacer, yo daba clases particulares, me empecé a dar cuenta cuando la gente venía y en función de cómo yo estuviera en el mood, la gente compraba o no compraba. Es decir, tu tono, el ritmo de tu voz, tu confianza, todo eso transmite muchísimo más que las palabras. Entonces, lo primero que tienes que trabajar es la comunicación. Y me preguntarás, Marc, ¿cómo se aprende a trabajar la comunicación? Comunicando. Vas a tener que ir rodando mucho. Y lo bueno es que llevas comunicándote desde que naciste. Y llevas vendiéndote desde que naciste. Entonces, ya con eso puedes jugar bastante, ¿vale? Sigue jugando, pero ahora con un fin específico, que es vender, ¿vale? Lo segundo es la autoridad. Si el cliente no te percibe como un experto de aquel producto o servicio que vendes, déjame decirte que no te va a comprar. Ya te lo he dicho, la autoridad se gana de dos formas. O bien porque tienes muchos casos de éxito, mucha prueba social, muchos testimonios, que yo me encargué de hacer eso en una web entera, que tengo más de 50 testimonios de entrenadores, de profesores, de alumnos, de directores, etc. ¿Solo una web? No, de entrenadores, directores, de CEOs, directores y fundadores. Y algún entrenador. Luego tengo otra web que reventó de 100 y pico testimonios de deportistas, mamás, papás que venían a mis clases particulares cuando yo las daba, ¿vale? Entonces, ya es bestial esos testimonios. Pero la autoridad no se gana solo con la gente, se gana solo también con lo que sabes hacer. Tú eres tu propio caso de éxito. Entonces ya puedes empezar a venderte por eso. Entonces, con ambas autoridades, como te he dicho, nadie te va a comprar si no piensan y corroboran y comprueban y con resultados eso lo ven, que eres una autoridad en el sector, que eres una autoridad en el producto o servicio que estás vendiendo.
Entonces, lo primero, aprende a comunicar. Lo segundo, empieza a convertirte en una autoridad en el sector. Todo esto lo enseño en la formación en muchísima profundidad. El tercer punto es conocimiento de tu producto o tu servicio. No puedes vender nunca algo que no conoces. O sea, tienes que volverte un experto en lo que vendes. Si el cliente te hace una pregunta sobre tu producto o tu servicio y titubeas, ya has perdido la venta. O sea, los mejores vendedores son los vendedores que más conocen su producto o servicio. Yo cuando vendía las clases particulares, yo sabía perfectamente qué transformación iba a hacer en la persona. Perfectamente. Porque conocía perfectamente mi producto. Sabía perfectamente lo que podía hacer en una hora de clase particular con el deportista de competición que viniera. O que no fuese de competición. Yo mayoritariamente entrenaba deportistas de competición, pero no tenía por qué ser eso. Pero sabía perfectamente lo que podía transformar a la persona. Y cualquier pregunta que me hicieran, iba a saber resolverla. Porque evidentemente yo sabía mucho más de mi campo, de mi área, de mi sector, que la propia persona que venía a contratarme. Evidentemente. ¿Vale? Entonces, sí o sí, conocimiento del producto constante y muy sólido, como un plomo. ¿Vale? Tiene que ser tu conocimiento. Lo cuarto, guión y práctica. Los mejores vendedores del mundo siguen guiones, siguen textos. Esto yo lo aprendí cuando estaba de fitness manager en un centro de entrenamiento personal de lujo en Valencia. Cuando entiendes que tienes que seguir un guión, como si fueses el protagonista de una película y te viene la persona y esa persona pasa a ser el protagonista y tú pasas a ser un simple NPC de la película, ¿vale? Entonces, a esa persona, como tú sabes el guión completo, tú a esa persona la vas guiando. Yo la guiaba a la persona por el gimnasio, sabía que primero tenía que preguntarle el nombre, apellidos, si vivía cerca, después el poder adquisitivo que tenía, después si tenía una necesidad o un dolor, si tenía alguna lesión o tal, no sé qué. O sea, si yo podía ayudarle realmente y si ese cliente se iba a poder permitir el servicio que yo le iba a ofrecer, que era un entrenamiento en un sector de lujo. ¿Vale? Entonces, mediante el paseo que le daba por todas las máquinas en el gimnasio en el que estaba, yo ahí iba en cada punto, en cada máquina, ya tenía estructurado qué pregunta iba a hacerle para sacarle una respuesta que a mí me va a ayudar en el cierre de venta. Después todo esto se lo enseñé a todos los entrenadores que estaban a mi cargo. Yo era el fitness manager, el gerente, y los entrenadores, había unos 10 entrenadores a mi cargo. Pues yo a cada uno de los entrenadores les explicaba cómo tenían que hacer todo ese paseo, todo ese texto, ese guión y cómo hacer un cierre de venta. ¿Y eso qué hacía? Que se multiplicaran las ventas por 1000. Yo en aquel entonces era el que más ventas cerraba, tenía un ratio de 99% de ventas con respecto al resto de entrenadores, directores y demás. O sea que, para que te hagas una idea, y el guión, claro, lo preparé yo, estaba muy estructurado. Por eso cuando venía alguien difícil, Marc, véndele tú. Hazle tú el paseo, hazle tú el texto. Y sin ningún problema podías resolverlo. Por eso los mejores vendedores son, al fin y al cabo, actores que saben perfectamente todo su guión. Ahora bien, lo saben tan bien que lo pueden transmitir de forma totalmente natural. Porque si tú tienes un guión y la gente nota que estás como repitiendo cosas que has memorizado, evidentemente vas a perder también la venta. Al final la venta, como he dicho al principio del todo, tiene que salir de forma natural. Y esa es la mejor venta de todas. Cuando el cliente necesita el producto o servicio que estás vendiendo, porque él tiene un problema y tú le puedes aportar la solución. Y después, el quinto punto, la conexión emocional. Las personas no compran ni productos ni servicios, compran emociones. Compran cómo les hace sentir ese producto. Compran cómo se van a sentir después de realizar ese servicio o después de obtener ese producto y qué transformación les van a llegar al obtenerlo. Este punto es la leche, porque te diría que el más del 50% de las ventas que yo he hecho en mi vida siempre han sido emocionales. Porque yo en mi caso estaba en el sector de los servicios, entonces yo sacaba casos de éxito de mis propias clases, de mis propios servicios online también. Entonces esos casos de éxito, cuando los veía otra audiencia diferente a la que ya trabajaba conmigo, se sentía identificado con ese perfil, con ese niño, con esa niña, con ese adulto, y entonces decían, jolín, él estaba en un punto A, Marc se metió de por medio en su vida y ahora está en un punto B.
tenía un problema, ha llegado una solución, me siento identificado con esto, si Marc ha ayudado a cientos de personas a conseguir esto mismo que yo quiero aprender, entonces Marc puede ayudarme a aprender esto. O sea, es así de evidente. Entonces, esa conexión emocional que siente el cliente con el servicio es lo que hace que al final se produzca la venta sin que tú tengas que hacer prácticamente nada. Pero bueno, esto no solo pasa con servicios, esto lo puedes hacer también con productos de Apple, que te venden el iPad como que necesitas tenerlo ahí delante de la cocina para ir leyendo la receta, porque es la mejor forma de leer una receta. Cuando tú en tu vida has cocinado, en tu vida has seguido ninguna receta, pero ya te la han colado con el iPad de que lo necesitas para leer recetas. Lo sé también eso porque a mí me lo han colado. Lo bueno que tiene Apple es que tiene 14 días para que puedas probar el producto y devolverlo. Yo he devuelto, toma ya. Esto es un iPad, ¿vale? No sé si el iPad Air Pro, su madre, lo que sea. Entonces, mirad qué fondo de pantalla más bonito. El del podcast. Bueno, la cosa está en que yo he comprado 3 iPads y 2 de ellos los he devuelto porque digo, ya me la han colado otra vez. Yo no necesito un iPad, pero me lo venden también es que claro, es que cuando yo esté cocinando, yo voy a poder leer la receta ahí y voy a poder pasarlo con la pantalla táctil para arriba y joder, qué bonito queda y qué bien lo voy a llevar y además voy a poder escuchar música con ello. Y después cuando lo tenía decía, pero si Marc, tú no cocinas. Ahora sí, ahora acabé cocinando, estoy hablando de hace años. Marc, tú no cocinas, ¿qué haces? Iba a la Apple y lo devolvía. Oye, que no me has satisfecho, no era lo que yo buscaba y lo devolvía. Y a lo mejor al año siguiente lo volví a comprar porque me habían dicho que la mejor forma de escuchar música era a través del iPad en vez desde el móvil. Absurdo total, absurdo total. Y ya la tercera sí que lo compré porque sí que satisfacía el problema que yo quería cubrir en este momento, a día de hoy, ¿vale? Pero pues, lo que te quiero decir es que al final, punto 5, conexión emocional para conectar con los clientes. Si lo has apuntado todo con papel y boli, te lo voy a volver a recordar todos. Comunicación, autoridad, conocimiento del producto, guión y práctica de ese guión, evidentemente, y conexión emocional. Yo, por ejemplo, a día de hoy tengo 2 formaciones, ¿vale? Que es la formación de potencial humano para sacar todo tu potencial, es para el trabajo del ser, y la formación de negocios, ¿vale? Que es la que se habla en profundidad de todo lo que hemos tratado en este vídeo de hoy, ¿vale? Pero fíjate, ni siquiera te voy a hablar de la formación de negocios, te voy a hablar de la formación del ser. En esa formación es la base de todo, es de donde se saca todo. De nada sirve que intentes aprender el método, el sistema, que en este caso yo la formación de un sistema, de nada sirve que aprendas el sistema si no eres la persona correcta. El sistema correcto en la persona incorrecta lo tumban. Igual que si llega una persona ordinaria a la persona más sabia del mundo y la persona más sabia del mundo le da el consejo del éxito para hacerse exitoso en todas las áreas de su vida, salud, relaciones y dinero, esa persona ordinaria no es la persona que está preparada para escuchar ese consejo, le va a entrar por aquí, le va a salir por aquí y va a decir, ¿y este es el sabio? Anda que le den. Esto no ha dicho nada. En cambio, la persona correcta va a escuchar el consejo y va a volverse millonaria y exitosa y saludable y relaciones en todas las áreas de su vida. Entonces, lo más importante siempre va a ser el ser. Por eso, y es absurdo que sea la formación más barata de las 2 que tengo, pero sin eso todo lo demás no vale nada. Entonces, lo primero que tienes que trabajar es quién eres, ¿vale? Pues de ahí marca personal y todo el rollo que ya va en la formación de negocios, pero bueno, quién eres. Y luego ya entramos con todo el sistema y todo lo demás. Como te he dicho, vender te va a salvar la vida, le va a salvar la vida a tu familia, le va a salvar la vida a tus amigos, le va a salvar la vida a todas las personas que aprendan esta maravillosa habilidad. Porque no hay nada mejor en la vida que poder ayudar a una persona que necesita ayuda y que tú tienes la solución a su problema. Así que a partir de hoy, ten muy presente la habilidad de vender independientemente del producto o del servicio que estés vendiendo, porque es lo que va a hacer que te puedas distinguir de la mayoría. Porque nunca fue el producto o el servicio lo que la gente quería. Siempre fue lo que iba a transformar a esas personas lo que realmente quiere la gente. La gente quiere la transformación. No le importa una mierda tu producto o servicio. Quiere que te transformes. Y la única forma que tienes de llegar al mayor número de personas posibles, no como egoísta para tú empezar a recaudar dinero y hacerte hipermillonario, que va a suceder, sino porque vas a ayudar a tantas personas, vas a solucionar tantos problemas en la vida, que eso es lo que va a hacer que merezca la pena que aprendas a vender. De nada sirve que aprendas a vender si no es única y exclusivamente para ayudar a las personas. Y evidentemente si las personas se sienten ayudadas, te van a recompensar, en cierta manera.
pero lo importante y lo principal es ayudar. Por eso todo este contenido que te estoy dando es totalmente gratuito, porque mi único objetivo es ayudarte con esto. Como te digo siempre, si te ha gustado todo lo que hemos hablado a día de hoy, que sepas que vamos a hablar más de esto en los próximos episodios. Así que bueno, puedes suscribirte, puedes dejar un like si te ha gustado, puedes dejarme un comentario preguntándome lo que quieras o comentándome lo que tú quieras de lo que hemos hablado. Te leeré, te contestaré si puedo y nos vemos en el próximo vídeo que se viene muy caliente. Hasta el próximo episodio.